¿Qué tal, amigos mecánicos? Mi nombre es Andrei Cobos y mi compañero Omar López. Somos del Departamento de Soporte Técnico de Grupo Dynamex y el día de hoy revisaremos el diagnóstico del sensor de posición del acelerador, también conocido como TPS. Recordemos que el sensor TPS es el encargado de informar a la computadora el grado de apertura de la mariposa o obturador de nuestro cuerpo de aceleración. Para realizar un buen diagnóstico es necesario recordar que el TPS es un sensor de tipo potenciométrico. Esto quiere decir que entrega una señal de salida en voltaje, normalmente de 0 a 5 volts, que varía dependiendo de qué tanto abrimos el obturador. La mayoría de los TPS son de tipo resistivo. Esto quiere decir que internamente están construidos con pistas de grafito a través de las cuales se desliza un cursor de metal. Al mover el obturador, el cursor se va moviendo y va produciendo una variación de resistencia a la salida que podemos medir con nuestro multímetro en ohms, aún estando el sensor desconectado. Una vez que alimentamos con el conector de la computadora con sus 5 volts, esa variación de resistencia se transforma en una variación de voltaje que podemos medir directamente con el multímetro, pero ya en volts. Sin embargo, hay algunos sensores que son de tipo efecto Hall, en los cuales necesitamos alimentar primero el circuito para poder tener una lectura a la salida de voltaje únicamente. Lo más recomendable a la hora de hacer el diagnóstico es tener el sensor montado en el vehículo y conectado y medir siempre en voltaje. Al enfrentarnos a una falla de aceleración, como siempre, el primer paso en el diagnóstico es revisar el arnés de la computadora, o sea, la alimentación. Tenemos aquí el arnés del sensor TPS con 3 pines, una alimentación, una tierra y una señal de retorno. Lo primero que haremos es revisar la alimentación. Todos los sensores TPS se alimentan con 5 volts. Aquí es muy importante, podemos tener cierto porcentaje de error, más o menos del 4 o 5%, para fines prácticos que no baje de 4.8 volts y que no suba de 5.2, porque podemos tener una alteración en la señal de salida. No cometamos el error de revisar una alimentación con tierra a chasis. Si ustedes se fijan, la tierra a chasis nos puede dar una señal diferente y nos puede hacer confundirnos en el diagnóstico. Siempre hay que revisar con tierra dedicada de computador. Si tenemos una variación en el voltaje, ahora sí podemos revisar independientemente la línea de alimentación con negativo de batería que nos dé los 5 volts y la tierra de computadora a positivo de batería, 12.2 volts aproximadamente. Luego medimos directamente la batería y nos tiene que dar una lectura exactamente igual. Con esto comprobamos que tanto la alimentación como la tierra están sanas. Si llegamos a tener alimentación bien de 5 volts aquí a chasis, pero cuando completamos el circuito con la tierra de computadora tenemos una variación de voltaje, podemos tener en la línea de tierra una corriente parásita o un falso contacto. Y es muy importante revisar bien esta parte del diagnóstico. La línea de salida le vamos a revisar continuidad porque no nos va a dar un voltaje hasta que esté conectada. El siguiente paso es revisar el sensor conectado. Para esto utilizaremos nuestro escáner y nuestro multímetro al mismo tiempo y haremos pruebas de voltaje. Paso en el diagnóstico es monitorear la señal de salida del sensor TPS ya conectado a la computadora. Vamos a hacer una medición directa de la salida en volts con nuestro multímetro y lo vamos a corroborar en la línea de datos del escáner. Es muy importante no basarnos solamente en la lectura del escáner porque podemos tener un error de comunicación o un error en las líneas y no siempre coincide lo que te dice el escáner con lo que te dice el multímetro. Fíjense cómo, a pesar de que el acelerador está totalmente soltado, tenemos ya un voltaje inicial. Este voltaje inicial
le marca a la computadora que estamos en marcha mínima o en ralenti. Varía de vehículo a vehículo. En el caso del Chevy son 0.6 volts, también del Aveo. Algunos Ford puede ser de 0.8 a 1 volt, también en Volkswagen. Algunos Chevrolet de 0.5, también algunos Chrysler. Es vital que cuando nosotros midamos el voltaje inicial coincida con lo que nos dice nuestro manual de reparación. Si tenemos un voltaje inicial más alto del establecido, vamos a tener un problema de altas revoluciones en marcha mínima y la computadora lo va a interpretar como que estamos acelerando, aunque sea un poquito, y no va a controlar la válvula jack. Este es un error común en el diagnóstico de la válvula jack. Fíjense cómo a medida que vamos pisando el acelerador o abriendo la garganta del cuerpo de aceleración, va aumentando ese voltaje hasta que tenemos el acelerador pisado a fondo y tenemos en el multímetro una lectura cercana a los 5 volts. Y en nuestro escáner a veces lo expresa en porcentajes. Puede ser un porcentaje relativo, en lo cual vamos a tener 0% con el acelerador soltado, o puede ser un porcentaje absoluto que ya contempla precisamente este voltaje de marcha mínima, y a lo mejor aquí vamos a tener 8, 9, 10%, depende del vehículo. Pero fíjense cómo conforme vamos acelerando va aumentando el porcentaje del TPS. Cuando nosotros hacemos la instalación del sensor TPS es muy importante verificar con multímetro que tengamos ese voltaje inicial. Si tenemos un voltaje inicial más bajo del que debe de marcar, probablemente tengamos una falla de revoluciones que oscilan. Finalmente, algunos consejos de instalación y mantenimiento. Recuerden elegir muy bien la aplicación de su sensor TPS, porque hay muchos que se parecen físicamente, pero el sentido de giro del cursor es opuesto, varía de vehículo en vehículo. Esto lo vemos mucho en Chevrolet y en Chrysler. También recuerden que al momento de instalarlo vamos a notar cómo no coincide el barreno del sensor con el barreno del cuerpo, y tenemos que girar algunos grados para que coincida. Este giro y estos grados nos da precisamente el voltaje de marcha mínima que comentábamos anteriormente. Este voltaje en algunos vehículos debe de ser muy específico conforme a lo que nos dice el manual. En otros, como por ejemplo el del sedán, tenemos un rango desde 0.9 volts hasta 1.2. La computadora te lo va a reconocer como voltaje de marcha mínima, siempre y cuando después de que hagas tu instalación abras el switch, lo cierres, esperes 10 segundos, lo vuelvas a abrir y la computadora hace un reaprendizaje y toma el nuevo voltaje como su voltaje de marcha mínima. Pero esto no sucede en todos los vehículos. Finalmente, acuérdense que hay algunos sensores TPS que son calibrables. Para esto sí es indispensable monitorear el voltaje al momento de hacer la instalación y hacer el apriete en el voltaje que te indica tu manual de reparación. La parte del mantenimiento es muy importante no lavar los cuerpos de aceleración con limpiador de carburadores, porque tiene elementos químicos de ataque que nos pueden dañar los circuitos internos, tanto si es un sensor de tipo resistivo como si es de tipo efecto Hall. Lo recomendable es comprar un limpiador exclusivo para cuerpos de aceleración que no dañen sensores. Muy bien, amigos mecánicos, esto ha sido todo en cuanto a diagnóstico de sensor TPS. Recuerden dejarnos sus comentarios y sus dudas. Nos pueden encontrar en Facebook como Tomco Fuel Injection y también nuestro canal de YouTube Tomco Fuel Injection. Si tienen una duda o necesitan un parámetro o un diagrama específico de algún vehículo, a través de nuestra línea de soporte técnico 01800 801 50 42. Les agradecemos mucho a nombre de Tomco y de Grupo Dinamo.